¿Cómo les va? Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Un gusto comunicarme con ustedes. Bueno, gracias Edgar por atendernos. No, por favor. Y decía preguntarle sobre diversas cuestiones que tienen que ver con este área, ¿no? Con el Ministerio de Economía, con la Delegación Zona Sur, si bien son cosas que se aplican en toda la provincia, pero que lógicamente nos vamos a centrar en nuestra región, como es el caso del Mendoza Activa 2, que ya lo hemos hablado en algunas oportunidades, pero en realidad la consulta iba dirigida puntualmente a la posibilidad de más sectores, ¿no? Porque se ha ampliado esto a otros rubros, no son por ahí solo los mismos que habían empezado en un principio. Sí, Joaquín. En realidad el programa Mendoza Activa, en la última ley que se votó hace muy poquito tiempo, en nuestra legislatura sobre fines del mes de julio, se aprobó un presupuesto, se aprobó el programa Mendoza Activa con un presupuesto de aproximadamente casi 14.000 millones, 3 veces más de lo que tenía el programa Mendoza Activa 1, por lo tanto se ampliaron los rubros económicos en donde se iba a incentivar a la inversión privada y se amplió puntualmente en 3 cosas, diría yo, importantes. Una tiene que ver con los docentes, que no tiene que ver con la actividad económica de la provincia de Mendoza, pero sí tiene que ver con un beneficio a los docentes, en donde los docentes van a poder comprar equipos informáticos. En esto me refiero a computadoras, a notebooks, a tablets, a netbooks y su equipamiento alternativo que pueden llevar con ellas, como por ejemplo desde el estuche hasta algún otro equipamiento que haga mucho más eficiente su utilización, en donde se les reconoce a los docentes una inversión de 120.000 pesos y se les reintegra el 40% en forma en efectivo en su caja de ahorro. Por lo tanto se reintegraría ahí aproximadamente 48.000 pesos si utilizan los 120.000 pesos de tope de la inversión. Esto implica también no solamente comprar un equipamiento, la realidad es que pueden comprar una computadora y una tablet, por lo tanto que haga un monto de 120, 130.000, el gobierno va a tomar como tope lo que yo te decía, Joaquín, de 120.000 y se reintegra el 40% de eso, y esto tiene que ver con todos los docentes, tanto del ámbito público como del privado, de escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias, en donde con el hecho de ingresar al programa Mendoza Activa y plantear un proyecto el proyecto tiene que ver con datos, diría yo, hasta administrativos, de corroborar que son docentes, tendrían esta posibilidad. No importa si el docente compra la computadora en forma efectiva, de pago efectivo, o también compra una computadora en cuotas, la realidad es que eso no interesaría, tendría ese beneficio. Eso por un lado tiene que ver con el ámbito educativo y para mejorar el intercambio educativo entre el docente y el alumno, por lo tanto facilita una actividad que me parece muy importante para todos los mendocinos y puntualmente para la comunidad en general. Es cierto que tiene que ver con la educación nuestra. Y después también se agregó al programa Mendoza Activa, dentro de la órbita de la construcción. Si por ahí la gente recuerda, antes había un programa del Mendoza Activa 1 que reconocía la construcción de la vivienda propia, la ampliación o la refacción, pero también de locales comerciales o de galpones, con un monto total que era lo que sino el Colegio de Arquitectos le daba a un valor al metro de construcción, que ahora está aproximadamente en 73.000 pesos, por lo tanto el gobierno reconocía hasta un valor de 100 metros cuadrados, solamente estos 100 metros cuadrados como una referencia, no implica que la construcción sea 100 metros cuadrados. Estábamos hablando de 7.300.000 aproximadamente y se devolvió el 40% en todos estos rubros. Ahora esto se modificó, Joaquín, y está la línea de la casa puntualmente, que puede construir cualquier persona. Cuando hablamos de cualquier persona, no implica que sea un comerciante, no implica que esté inscrito en la FIP o esté inscrito en ATM, puede ser una persona asalariada porque, no sé, es empleado de privado, de una empresa privada, o es empleado público. En realidad esa línea sigue exactamente igual, como te estaba diciendo, pero para el resto de la actividad, para aquellos emprendedores que por ahí
realizan negocios inmobiliarios que tienen que ver con la venta de departamentos o con el alquiler de departamentos, el gobierno va a plantear incentivos fuertemente para aumentar la oferta de venta y de alquiler, en inversiones que vayan hasta 40 millones, por lo tanto devuelve el 40%, o en el caso de la construcción hay una línea que se denomina construcción productiva, que tiene que ver con cualquier construcción que tenga que ver con locales comerciales, y esto es en la órbita del comercio, o de la industria, que pueden ser galpones, o del turismo, que pueden ser cabañas, que puede ser un apar-hotel, que pueden ser un hotel, hasta 35 millones y reintegra el 40%, o también en el caso de la construcción de viviendas que tienen que ver industrializadas, que tienen que ver con sistemas de construcción no convencionales, en donde quizás vos no tenés la idea de tu vivienda, ni tenés ni pretendés tomar el vínculo con un profesional para que te haga los planos, sino que pretendés comprar una vivienda ya terminada y que esté aprobada por el municipio. Bueno, también esa llave en mano y ese tipo de viviendas también te reintegra el gobierno. Por lo tanto, se abre un abanico en la construcción sumamente importante, que anteriormente solamente era estos 100 metros cuadrados y estos 7 millones, ahora se amplían otras líneas a montos muchísimo más grandes. Y el otro tema que es importante y que tiene relación con el sector agropecuario, pero puntualmente de la agricultura relacionada a la ganadería, es puntualmente que hoy día los productores ganaderos o aquellos que hacen engorde bajo riego tienen la posibilidad de comprar. Los productores pueden comprar animales y vientres para aumentar su producción en los campos nuestros, y también aquellos que hacen engorde, recría y engorde bajo riego para después faenar y vender, obviamente, en el ámbito del territorio provincial, también pueden comprar animales y también pueden comprar alimentos. Esto era un rubro que antes no existía, que me parece que puede funcionar muy bien en nuestra zona, puntualmente San Rafael y General Alvear. Me parece que podemos hacer un desarrollo importante, y también en Malargüe, más allá de que hay que tomar quizás con la ganadería caprina. Yo cuando me refiero a la ganadería me refiero a todos los ámbitos de la ganadería, no solamente ganado mayor, que tiene que ver con ganado bovino, sino cerdo, caprino y ovino. Claro. También aves, en el caso de pollos, de los emprendimientos que se dedican a la cría, también lo pueden hacer. Por lo tanto, me parece que tenemos ahí un ámbito sumamente importante para desarrollar, con un beneficio de reintegros significativos a aquellos productores nuestros. En el caso de la ganadería, la realidad es que hoy día somos capaces nomás de producir un porcentaje muy bajo de lo que consumimos, y de engordar y de faenar menos todavía. Por lo tanto, ahí hay un mercado cautivo, que es el de los propios mendocinos, que tenemos que ser capaces de ir cubriéndolo nosotros mismos para que el dinero nuestro no se vaya comprando carne a otras provincias, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, el programa apunta a esa alternativa. Bien, Edgar Rodríguez, con él estábamos charlando, delegado en la zona sur del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, y aquellos que estén interesados en asesorarse, en inscribirse para formar parte de estos programas, Edgar, ¿cómo deben hacer? Bueno, acá la gente tiene que tener, cuando nosotros hablamos de presentar un proyecto, la realidad es que no es que tengamos que realizar un proyecto en donde la realización del proyecto implica un conocimiento que no lo tiene cualquiera. La realidad es que el proyecto se hace por la página del Ministerio, del sistema Ticket, en donde lo que se tiene que hacer en realidad es subir documentación, es escanear documentación que el Ministerio le pide y subirla al sistema. Y el plan de inversión tiene que ver con presupuestos que yo pido de mis proveedores para que en realidad lo suba, y ese es el plan de inversión. No implica un proyecto con una formulación en donde necesito a alguien especialista en hacerlo. No es así. En realidad es mucho más simple de lo que parece. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a hacerlo en un sistema online, que hoy ese sistema por ahí se complica para quien no tenga conocimientos informáticos, pero se simplifica porque se federaliza
precisa. La verdad que una persona de Malargüe, de San Rafael o de Mendoza Capital tiene las mismas posibilidades porque lo sube en un sistema y sube archivos, por lo tanto ni siquiera se tiene que trasladar a una oficina pública. En realidad se hace online en la página del ministerio, por lo tanto todo el mundo tiene la misma oportunidad. Y no hay un cupo por departamento. Hoy, como yo les decía, tenemos casi 14.000 millones en reintegros, por lo tanto estamos hablando de 60.000 millones en proyectos. Y no hay un cupo que para San Rafael le toca tanto dinero. La realidad es que si somos capaces de incentivar al sector privado a que invierta mucho, San Rafael no solamente va a tener esa inversión que mueve la economía local, sino va a tener el reintegro correspondiente que tiene que ver con el 40% de toda esa inversión. Entonces, esto tiene que ver por ahí hasta con una estrategia del sector privado y del sector público relacionado al privado para que cada departamento, bueno, en el caso de nuestra delegación apostamos a que San Rafael, Alvear y Malargüe fuertemente apuesten a esto. En el caso de los docentes, ¿cuál sería el beneficio? Que muchos docentes se vean beneficiados con ese reintegro, pero a su vez que los comercios de los departamentos del sur, bueno, compren también las computadoras en ese lugar, claro, ya sea en cuota o no, pero en definitiva ese sería el beneficio para la región. Y ese reintegro no solamente es la compra del docente que se va a ver beneficiado, sino que el reintegro va a volver al departamento, por lo tanto seguramente ese docente lo va a volver a gastar en algún otro insumo que necesita, ya sea alimento u otra cosa. Pero en definitiva, este es el gran objetivo que tiene el gobierno provincial de estos reintegros, que es mucho dinero, 14.000 millones es mucho dinero. Y si nosotros sacamos, Joaquín, una cuenta, en el Mendoza Activa 1, el departamento de San Rafael tuvo aproximadamente un poco más de 1.800 millones en proyectos. Si nosotros sacamos el 40% de 1.800 millones, estamos hablando de un número significativo, que se acerca hasta la totalidad de la obra pública del departamento de San Rafael. Por lo tanto, el aporte del ministerio hacia un departamento que mueve su economía va a ser significativo. Aquel que quizás no se preocupan los organismos públicos, ni las cámaras empresarias, ni los sectores, diría yo, hasta de las distintas economías, bueno, va a recibir menos, y esta va a ser la realidad. Por lo tanto, esto es un poco el incentivo que nosotros le queremos plantear a la gente y que a través de ustedes queremos transmitirles, porque en realidad ustedes son un canal sumamente importante para que la gente lo sepa. Quien quiera hacer el proyecto se puede dirigir al Ministerio de Economía en San Rafael, que es en la calle Alsina 445, muy cerquita ahí de calle Moreno, en donde pueden entablar por ahí con nosotros una entrevista para que le expliquemos cómo hacerlo. Bien. Lo tiene que hacer la persona individualmente o el contador correspondiente, no necesita ningún actor intermediario para hacerlo. Por lo tanto, me parece que hay que aprovechar estas herramientas que son útiles y que no siempre están. Bueno, hoy están para el sector de la economía de esta clase media que se ve afectada por la caída, por la inflación y por la caída de la economía. Bueno, muchos pymes se ven afectadas. Bueno, acá tenemos una herramienta para usarla y en definitiva hay que sacarle provecho de estos reintegros, porque también en el Mendoza Activa anterior, vamos a poner un ejemplo clásico y fácil, cualquier comercio podía comprar el bien de cambio que vendía. Vamos a un ejemplo, si yo tengo un mercadito y vendo hierba, y vendo azúcar, y vendo galleta, y vendo fideo, ese es mi bien de cambio. Por lo tanto, yo me puedo con el programa estoquear de mercadería y el gobierno me reintegra. Por lo tanto, acá hay una herramienta significativa para poder nosotros entrar y fortalecer ese sector y que el gobierno reintegre ante eso y reintegre obviamente en ese esquema. Y eso es muy simple de hacerlo, hay que hacer el proyecto, ver cuáles son las compras de esas personas y cómo armar un esquema de compra quizás de 2 o 3 meses y pueden ingresar el proyecto y pueden tener este beneficio del 40%. Y me parece que es una cuestión simple que tenemos que utilizar
en realidad en este caso los sanrafaelinos. Edgar Rodríguez, delegado en la zona sur del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. Edgar, en 2 o 3 minutos que se nos va el tiempo, pero no quería dejar de consultarle por Enlazados, este otro programa, ¿no?, que subsidia a comercios para que tomen más empleados. Si quiere, bueno, brevemente repasarlo, pero la consulta es también saber si ya han recibido muchas preguntas, muchas consultas sobre Enlazados. No sé si hay inclusive ya anotados, si tienen el número. El programa Enlazados se inicia con el programa Enlace. Sí. Enlace implica un entrenamiento laboral que tenía un sector de la sociedad que estaba desempleado, que eran aquellos que tenían secundario completo y que iba de los 18 a los 55 años. ¿Por qué secundario completo de esa edad? Para ser compatible con otros programas nacionales que no piden secundario, o sea que a quien tiene secundario lo excluye. Nosotros lo que hicimos fue incluirlo, como para decir, bueno, hay programas nacionales que lo incluyen, nosotros lo incluimos en este caso y somos compatibles con el otro y ampliamos la oferta a esa gente que está desempleada. El programa es un programa de entrenamiento laboral en donde esa persona se inscribe, el comercio se inscribe y esa persona se enlaza, ¿cierto? Es el programa Enlace. Sí. Esa persona se enlaza para que pueda cumplir 4 horas, 5 días en la semana, el gobierno le paga el 90% del costo de esa persona y no el empleador, sino el capacitador, lo que paga son 1.000 pesos, de esos 10.000 paga 1.000 pesos para el seguro correspondiente y el seguro médico correspondiente, ¿cierto? Eso es lo que pagaría ese comercio, esa industria, esa pyme. Ahora se plantea, posterior a esto, ese programa que lo que eran 4 meses con opción de 3 meses más, se podía extender hasta 7 meses. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Aquel comerciante, suponete que tuviese un programa Enlace y lo tuvo 7 meses, y en ese programa de entrenamiento laboral esa persona funcionó fantástico y ese comerciante lo quiere tener. Si lo pone en blanco, entra en el programa Enlazados. Ese programa Enlazados, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a beneficiar a ese comerciante, lo va a incentivar para que lo tome en blanco a esa persona y le va a pagar durante 6 meses un salario mínimo vital y móvil, que son aproximadamente 27.000 pesos mensuales. Ahora, lo tiene que poner en blanco. Ya no está solamente en un convenio de partes como entrenamiento laboral que no genera una relación de dependencia laboral, sino acá lo pasa en blanco, lo va a inscribir en la FIP y va a ser un empleado de él. Pero el gobierno le va a pagar durante 6 meses ese salario de 27.000 pesos. ¿Qué le haría el comerciante ese? Pagaría la diferencia de lo que implica la contratación de un empleado en la órbita del comercio, ¿cierto? Regulado por la normativa de tomar un empleado en el comercio. Por lo tanto, va a tener un incentivo ese empleador que tiene que ver con facilitarle durante 7 meses este aporte que le va a hacer el gobierno. Y a su vez le va a regalar el 7º mes un subsidio a la empresa de 27.000 pesos, un salario puntual para la empresa también. Si el empleador ese no tenía esa persona en el programa Enlace, o sea, no estaba en esa capacitación, en ese entrenamiento laboral y quiere tomar un empleado, entraría también en el programa Enlazados, nada más que ya sumaría solamente durante 4 meses, no 6 meses más 1, sino 4 meses se le pagaría el salario mínimo vital y móvil y no se tomaría que esa persona, como viene en Enlace, que tiene que tener secundario completo, ya entraría en un empleado común, aunque no tenga secundario, se le reconoce eso y se le incentiva con 4 meses de este salario mínimo vital y móvil en forma mensual durante 4 meses. Esto tiene que ver obviamente con la generación de empleo y darle una mano a las pymes nuestras para que no solamente formalicen el vínculo laboral con las personas, sino también facilitarle para que lo hagan con este subsidio a las pymes nuestras. Y cuando hablo de pymes me refiero a todo ámbito que tenga que ver con el comercio, la industria y la producción nuestra para que lo puedan hacer. Bien. Edgar, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo le mandamos.
No, que estén bien, Joaquín. Muchas gracias y bueno, agradecerles a ustedes por divulgar el programa. Me parece que esto hay que aprovecharlo y lo tienen que aprovechar las pymes del sur de la provincia de Mendoza para que, bueno, que en definitiva los fondos públicos que se aprobaron por ley y hoy es un derecho de las pymes de utilizarlo, ¿entendés? Hay mucha gente que muchas veces dice, no, yo no quiero crédito, no, yo no quiero esto. Bueno, es una herramienta que está a la mano de ellos y me parece que la tienen que utilizar y en eso me parece que tenemos que ser inteligentes y hacerlo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Edgar Rodríguez, delegado en la zona sur del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.